Esta mañana. Como ya dijera el pastor, como ya hablara el pastor Eliezer, vamos en esta mañana a continuar hablando sobre el tema de el templo, la construcción, el hombre, la casa de Dios, cómo piensa Dios, cómo piensa el hombre. El domingo pasado nosotros tuvimos un mensaje acerca de la importancia que tiene para nosotros en estar en un lugar en el que podamos adorar a Dios, en el que podamos sentirnos la libertad de adorar a Dios de manera tranquila, de manera sosegada, en el que uno pueda sentir la libertad de adorarle en cualquier manifestación o expresión que podamos hacerlo. Cuando uno va en el Antiguo Testamento, uno, por ejemplo, ve aquel acto de Caín de los hijos del primer hombre en la tierra de Adán, que fueron a llevar allí un sacrificio a Dios, una ofrenda. Una fue encontrada grata y la otra no. Estamos hablando de Caín y de Abel. Y estos hombres, en su contexto, en su mente, llevaron allí ofrenda a Dios. Una fue agradable a Dios y la otra no. Vimos el domingo pasado entonces también cómo Noé, luego que baja del arca, lo primero que hace es, como un acto de gratitud a Dios, es que levanta un altar. Y yo quiero que vayamos a ese pasaje que leímos el domingo pasado, que se encuentra en el libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 8 de Génesis y vamos a leer allí un par de versículos. Génesis capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 20 y el 21 de Génesis capítulo 8. ¿Qué hace este hombre Noé? En su mente limitada, en su mente finita, él hace lo que él entiende que es necesario para agradar a Dios después de recibir el beneficio de que Dios le salvó la vida a él, a su esposa y a su descendencia. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esa fue la promesa de Dios a Noé cuando este hombre ofreció un holocausto, digamos un acto de agradecimiento por lo que Dios había hecho. ¿Qué uno puede percibir en este acto de Noé? Bueno, Noé hizo lo que estaba al alcance de su mente. En su mente finita, en su mente limitada, este hombre hace un acto de adoración y de agradecimiento a Dios. Probablemente muchos creen o creerán que mientras más conocimiento tenemos, mientras más conocimiento vamos obteniendo en el camino, tenemos la capacidad de adorar mejor y más a Dios. Y realmente lo que Dios ve es la intención del corazón del adorador. Por ejemplo, dice la palabra de Dios aquí que Noé tomó animal limpio. Todo lo que Noé le llevó al frente de ese holocausto era limpio. Y dice la palabra que también de toda ave la tomó limpia. Ofreció lo mejor a Dios. Aún en su mente limitada, aún en su mente finita, este hombre quiso agradar a Dios por el favor que había hecho, no solamente a él, sino a su esposa y a su descendencia. Pero esta era la forma hasta ese momento en cómo el hombre hacía para agradar a Dios, para adorar a Dios. Llega un momento en el transcurso de la historia bíblica en el que Dios hace una parada.
y se encuentra allí con Moisés, que saca al pueblo de Egipto, le da unas leyes, le da unos estatutos, le da unas ordenanzas, para ir entonces educando a un pueblo que duró más de 400 años de esclavitud, ahora para que tenga la oportunidad de, digamos, de alguna manera educarse para adorar a Dios. Pero ¿qué pasa? Ya no va a ser al estilo del hombre. Ya no va a ser que cuando yo tenga que agradar a Dios, entonces donde esté, levante un altar y allí ofrezca un holocausto. Ya no iba a ser así. Ya Dios lo había diseñado de otra manera. Yo quiero que rápidamente leamos entonces, hermanos, en Éxodo capítulo 25, esos capítulos 25, y veamos allí entonces algunos pasajes de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Éxodo capítulo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Fíjense, Jehová Dios está aquí estableciendo a Moisés claramente la ofrenda de todo varón, pero que la diera de manera voluntaria y de corazón. Había dos elementos que tenía que tener la ofrenda que Dios estaba pidiendo: de voluntad y de corazón. Dios nos conoce tanto que no quiere que ninguno de nosotros nos sentamos, digamos, forzados a hacer algo que a Él no le agrade, a hacer algo que vaya en contra, digamos, de nuestra propia forma, sino que sea algo que salga de nuestro corazón, que sea algo sincero, agradable, que Él lo vea de esa manera. Y sigue diciendo, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre. Y así, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 30 aproximadamente, 31, va Dios dictaminando, diciéndole a Moisés la forma en cómo se iba a hacer cada cosa en el tabernáculo. Cada sección, cada parte, en cada área del tabernáculo, Dios estaba hablando de manera específica de cómo se hiciera. ¿Por qué, hermanos? Nosotros como seres humanos, digamos, podemos conocernos un poco. Usted vive como piensa. Escuché una vez un hermano decir: si tú quieres saber cómo viven los hermanos de una iglesia, ve a ver cómo viven en su casa. Así como tú vives en tu casa, quieres que se vea también tu iglesia, el lugar donde tú adoras. Si tú te gusta tener cosas buenas en tu casa, así tú vas a querer tener cosas buenas para la casa de Dios. Por eso, el hombre, en esta mente limitada, Dios no le permite que él sea el arquitecto, el diseñador de las cosas que se iban a hacer para que a él se le adorase, sino que él escoge a este hombre, a Moisés, y lo primero que le dice: mira, toda ofrenda de todo varón tiene que ser de voluntad de corazón y tiene que ser también, digamos, voluntaria. Tiene que ser algo de, digamos, agradable para Dios. No puede ser algo que lo dé así como que estoy dando por dar, sino que es algo que sea voluntario y de corazón. Y aquí, cuando uno hace la ojeada en esta parte de la Biblia, uno puede ver, por ejemplo, que en los próximos pasajes dice: en el 10 habla sobre el arca del testimonio, en el 23 la propiciación de los panes, en el 31 el candelero, en el 26 ahí comienza el tabernáculo. Y dice el 26 versículo 1 de Éxodo, dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa.
Dios daba cada detalle, cada especificación, no dejándole nada al hombre. Por eso la mente de nosotros no puede entender la mente de Dios. Y por eso no podemos entender cómo Dios actúa en medio nuestro. El testimonio que daba el pastor decía hace un momento, y lo que hemos estado de cerca ahí en ese proceso, uno se sorprende todos los días. Todos los días uno se sorprende. Y cuando uno hace el recuento de cómo Dios fue poniendo las cosas en orden para que esto fuera posible, a uno no le queda otra alternativa que decir, esto ha sido algo en lo que Dios ha puesto su mano, en lo que Dios ha estado presente. Continúa el capítulo 27 de Éxodo hablando sobre el altar de bronce. El 28 habla sobre las vestiduras del sacerdote. El 29, la congregación de Aarón y de sus hijos. El sacerdote arónico, que fue el primer sacerdocio conocido hasta ese momento. En el capítulo 31, y aquí yo quiero que veamos detenidamente este pasaje del 1 al 11, aquí Dios está llamando de manera específica a las personas que van a trabajar en el diseño, en la construcción, en la arquitectura del tabernáculo. Cualquiera creería, ¿verdad?, que uno puede hacer lo que sea en las cosas de Dios, pero Dios llama a las personas específicas para hacerlo. Personas específicas, y cada una de esas personas que se mencionan aquí tenían áreas específicas en las que iban a trabajar en la construcción de ese tabernáculo. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 31, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en ciencia y en inteligencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Versículo 6. He aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. No era una cosa hecha al criterio humano, no era algo hecho al criterio de un grupo de personas o de un líder o de un liderazgo. Era algo hecho a la manera de Dios. Era algo dirigido por Él. Nosotros en muchas ocasiones dudamos de Dios, dudamos del poder, dudamos del accionar de Él. Pero Él está ahí. Él es soberano. Él es Dios sobre todas las cosas. Y ese Dios, como dice la alabanza, ese Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, es el que escoge a estos hombres. Y le dice a Moisés, mira, estos son los hombres que van a trabajar en estas áreas. Probablemente en este proceso, Dios no nos ha dicho a nosotros, con voz audible, cuáles son las personas que van a trabajar allí, en aquel lugar. Pero sí hemos visto cómo esas personas han llegado. Y cada uno de ellos ha hecho una labor en ese lugar que es casa de Dios. Cada uno de ellos ha llegado sin, por decirlo de alguna manera, sin hacerlo nosotros de manera directa. Ha habido una intención del corazón
de poner el conocimiento, la sabiduría, el entrenamiento a disposición de la casa de Dios. ¿Lo hizo Dios de manera audible como lo hace hablando aquí con Moisés? No. Lo puso en el corazón de las personas que están allí en aquel lugar. Y esa es la forma de cómo obra Dios. Él establece un orden. Si Dios dejara que nosotros estableciéramos ese orden, fuéramos un fracaso. Pero para la casa de Dios, para los propósitos de Dios, nosotros tenemos que dejar que sea Dios que diseñe la cosa. Y nosotros esperar hasta ver entonces qué Él quiere y cómo quiere entonces que nosotros trabajemos en beneficio de su obra. Porque al final es de Él. El versículo 7 de este pasaje dice, de Éxodo 31 dice, el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, los utensilios del tabernáculo, las mesas y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Harán conforme a todo lo que te he mandado. No existió, no hubo una sola, digamos, recomendación humana en el tema de la construcción del tabernáculo, que en ese momento era la casa en la que Dios iba a habitar. No hubo una sola. Dios estableció los parámetros al hombre. Por eso, cuando uno ve el hombre desde la perspectiva como hombre, uno entiende que sus limitaciones que tiene no pueden llegar a entender la magnitud y la grandeza de Dios en cuanto a la forma en cómo Dios actúa frente a nosotros, los hombres. Y así Dios escoge a estos hombres para la construcción de su casa en donde Él habitaría. Pues aquí también en el capítulo 33, ya para salir un poco de la parte de Éxodo, quería hacer esto como una especie de remembranza sobre el hombre, el contexto del hombre y la casa de Dios. Aquí, en el capítulo 33, en los versículos del 12 al 15, hay un encuentro entre Moisés y Dios, en el que ya consumado todo, el pueblo fuera, dadas las leyes, Dios continúa tratando con Moisés. Hay un tema fuerte para este hombre que conoce al pueblo. Vamos al 33, versículo 12, a ver qué dice. Éxodo 33, versículo 12, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a tu pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Esta conversación la está teniendo Moisés con Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés, al igual que muchos de nosotros los que estamos puestos de alguna manera en el liderazgo de la iglesia, tenía el entendimiento claro de que el pueblo que estaba guiando no era suyo, era el pueblo de Dios. No era un pueblo que estaba al servicio de Moisés, era un pueblo que estaba al servicio de Dios.
Y Moisés igualmente tiene que hacérselo a entender al pueblo, que él solo era un hombre llamado por Dios para guiarlos a ellos. Que él no era el líder era Dios. Y él era el hombre puesto por Dios para guiarlos a ellos. Y fue una de las cosas que Moisés reconoció. Fue una de las cosas que Moisés reconoció. Este pueblo es pueblo tuyo. Dice el versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así le llama Dios a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Muchas veces, hermanos, yo sostengo la tesis de que cuando nosotros hacemos algo para Dios y eso nos está pesando, tiene que haber una revisión, porque lo que Dios da no pesa. Porque Él es Él que va llevando la carga y es Él que va dando el descanso a los hombres y mujeres que trabajan para la obra de Dios. Versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y así ya cuando termina esta parte de este encuentro, comienza Dios entonces a hablar sobre el pacto renovado, la advertencia contra la idolatría en Canaán, las fiestas anuales, Moisés y las tablas de los mandamientos, el reglamento, el día de reposo, todas las instrucciones que el pueblo necesitaba para cómo conducirse frente a Dios. Ahora, hermanos, demos un salto en la palabra de Dios y vamos entonces a ver esta porción de 1 Samuel capítulo 7. Después que el pueblo, reyes van y reyes vienen, toda esa historia de las 12 tribus de Israel, los reyes, los profetas. Aquí en este libro de Samuel, 2 Samuel capítulo 7, me gustaría, hermano, que cuando lo tengan puedan decir amén para que vayamos juntos leyendo esta porción de la palabra. Samuel, que fue uno de esos profetas bien, digamos, valiente, halló mucha gracia delante de Dios y tuvo también que, así como Natán, tener ese acercamiento con el rey. Dice aquí en el capítulo 1 de la manera siguiente, versículo 1 de la manera siguiente: aconteció que cuando ya el rey habitaba en casa, o habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. David sintió un deseo en su corazón de que el lugar donde Dios habitara fuera mejor que su casa. Pero lo que David olvidaba era que eso fue lo que Dios había establecido para que él habitara. Dios no habita en el lujo. Dios no habita en mansiones. Dios habita en el corazón de cada hombre y de cada mujer que se ha propuesto servirle y adorarle. Pero él, viéndose ya sin sus enemigos, teniendo descanso, la Biblia nos da a entender que esto le vino al pensamiento a este hombre. Y entonces Dios tiene una conversación con Natán acerca de este sentimiento expresado por David. Y en el versículo 4 dice:
Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a tu siervo David, ve y di a tu siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Le hace una pregunta. David quizás en su agradecimiento, en su gesto, piensa esto, pero Dios le hace una pregunta a través del profeta Natán. Tú me has de edificar casa en que yo more. Dice el versículo 6, ciertamente no he habitado en casas desde el día que te saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Ahora, eso fue una disposición de Dios, no fue de Moisés. Dice, en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no habéis edificado casa de cedro? Dios no le había pedido casa a David, porque si él hubiera querido casa, él le dice a David, mira, yo quiero que tú, así como hice con Moisés, haga esto, esto y esto y esto y edifique este tipo de casa para mí. Fíjese cómo pensamos nosotros los hombres y cómo piensa Dios. Para mí lo más importante es tu vida. Para mí lo más importante es tu corazón. Para mí lo más importante es que tú vengas con un desprendimiento y un acto de gratitud delante de mi presencia. Para mí lo más importante es la obediencia a lo que yo te digo. Dios está dejando un mensaje fuerte aquí con el tema de la construcción de su casa. Por eso decía al principio, nosotros los hombres, en nuestra mente limitada y finita, no podemos entender la magnitud y la grandeza de la mente de Dios. Porque lo que a veces nosotros creemos que es bueno para Dios, para Él no lo es. O Él no lo necesita. Porque nuestra mente está ubicada, digamos, ubicada en un contexto muy limitado. Muy limitado. Dice el versículo 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre todo el pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y plantaré para que habiten en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos te aflijan más como al principio. Desde el día en que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Jehová está reconociendo aquí, o le está diciendo a David lo que Él ha hecho con él. Yo te saqué de detrás de las ovejas. Te llamé de ser un pastor de ovejas a ser un hombre grande que dirijas mi pueblo, que lleves mi pueblo. Y Dios sabía que la intención del corazón de David era buena, no era mala. Cuando nosotros recibimos un favor y una gratitud de Dios, nosotros queremos adorar a Dios de una manera abierta, sin limitación. Pero a veces no es la adoración que Dios quiere que recibamos de Él. Bueno, la obediencia a Dios, la sumisión a Dios es su palabra, el reconocimiento de la grandeza de Dios es muy importante para Él.
Dice el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13, ya para concluir, dice, él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ya desde Samuel, Dios había dicho a David, tú no vas a edificar la casa en la cual yo voy a morar. Mi nueva casa, que ya no va a ser el tabernáculo, no te va a tocar a ti construirla. Será uno de tu descendencia. Será uno que vendrá de tus entrañas. Por eso, hermanos, la lección que yo quiero que nosotros nos queden esta mañana es que nuestros pensamientos no son los de Dios. Que las cosas que nosotros muchas veces no maquinamos, sino que trabajamos en nuestra cabeza, muchas veces no son las cosas que Dios quiere que hagamos. Y que no nos sintamos mal cuando Dios nos dice a nosotros, no, tú no vas a hacer esto o tú no vas a hacer aquello. Porque esa es la soberanía de Dios. Si Dios ha puesto gracia en muchos de nosotros para ser conforme a como Él quiere, debemos de ser agradecidos, pero entendiendo que solo a Él le toca la soberanía. Es importante que nosotros pensemos en un lugar para adorar a Dios, que nos sintamos cómodos para adorar a Dios, pero siempre pensando que ese lugar le pertenece a Dios y no a nosotros, porque eso es un lugar donde nosotros vamos a ir a adorar a Dios. Así Dios finaliza este tema con David y lo hace a través de ¿quién? A través del profeta, que era la voz de Dios frente al rey y frente al pueblo. Miren cómo el deseo, cómo la intención de un hombre agradecido para Dios, Dios le dijo, no, tú no vas a ser la persona que va a hacer eso. Uno que venga de tu descendencia, de tus entrañas, será quien lo hará. Porque esa es la soberanía de Dios. Pero con este, digamos, el pasaje que uno acaba de leer aquí sobre David y Dios, hablando a través del profeta Natán, uno puede entender también cómo Dios reconoce lo que somos delante de Él. Porque Él reconoce aquí también lo que ha sido David, o lo que fue David. Dice aquí en el versículo 9, y he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Así reconoce que Dios hizo con David. Hermanos, si el Señor lo permite, el próximo domingo estaremos hablando ya sobre ese proceso de la construcción del templo, de cómo Dios llama a Salomón a construir ese templo, por qué no David, cuáles eran las cosas que Dios quería, para que uno pueda entender cuál es la soberanía, que Dios pone y quita como Él quiere y cuando Él quiere, y que nosotros, en nuestra mente limitada, no podemos entender la dimensión de lo que Dios quiere en su casa y para su casa. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, mi Dios, por esta mañana. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por las enseñanzas que hemos recibido de ella. Mira, Señor, hemos recorrido un gran y vasto, Señor, tiempo, hablando aquí sobre tu casa, el tabernáculo en la antigüedad, la disposición tuya de construirla, cómo elegiste hombres para que diseñaran e hicieran conforme a tu voluntad, cómo le llenaste de tu espíritu para que ellos pudieran hacer eso, Padre. Mira también, Señor, cómo entendemos aquí a través de esta porción de 2 Samuel capítulo 7, la soberanía tuya, mi Dios, en cuanto a cómo tú quieres y quién o quiénes, Señor, irían a construir tu casa. Padre, danos la luz y el entendimiento
en este comienzo para que podamos aprender de estas enseñanzas, mi Dios. Cómo somos nosotros los hombres, cómo pensamos muchas veces y cómo es el pensamiento de Dios y cómo Dios habla y actúa viéndolo a la luz de tu palabra. Permite, Padre, que podamos ser siempre obedientes a ella. Permite, Padre, que podamos ser siempre hombres y mujeres humildes y postrarnos delante de ti con toda sumisión, Señor, y humillación, para ser, Señor, en alguna manera, ser reconocidos como hijos tuyos, obedientes a tu palabra, Señor. Mira, Padre, todos estos proyectos, estas personas, Señor, que están ayudando en este momento, bendícela, mi Dios. Mira cada hermano, cada hermana, Señor, involucrado, comprometido en esta obra, Señor. Ayúdalos, Padre. Continúa ayudándonos, Señor. Y sobre todo, para que tu nombre en aquel lugar sea exaltado y que almas vengan al conocimiento de tu palabra y a la conversión en Cristo Jesús. Solo, Padre, queremos decir que aquí estamos, hombres y mujeres, solos dispuestos a trabajar en el nombre de Jesús y la extensión de tu obra, para beneficio nuestro y para la gloria y la honra de tu nombre. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en su nombre oramos y por él te damos las gracias. Amén.